Sí, esta noche lo que quiero hacer con ustedes es más o menos explicarles por qué estudiamos nosotros la Biblia sistemáticamente. ¿Por qué es tan importante conocer todo el consejo de Dios? Miren conmigo en Hechos, vamos a empezar ahí. En el libro de Hechos, cuando Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, él los manda a traer y cuando les está dando ya como una despedida, dice en el versículo 25: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto yo os protesto, 20:26, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Sí, es muy importante que uno tenga todo el panorama de la obra de Dios, desde que Él menciona la venida de Jesucristo en Génesis 3:15, y cuando uno entiende y conoce a Dios y el plan que Él tiene, entonces uno descansa, porque Dios siempre ha estado en control. Miren también en Colosenses, ahí Él hace mención a lo mismo, y donde Él iba se pasaba tiempo enseñando a las personas para que ellos tuvieran el completo, el panorama, y entendieran muy bien lo que es la salvación y cómo se vive la vida cristiana. Porque el problema es que nosotros ya tenemos personas que nacen de nuevo pero no saben lo que sigue, y entonces más se vuelven algo humano, esfuerzos humanos que no van a ningún lado. En Colosenses el capítulo 1, miren lo que dice ahí en el 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y el término que está traducido cumplidamente puede ser traducido completamente, es decir, que conozcamos todo, completamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sí, esto es muy importante, porque la vida cristiana es Cristo en nosotros, no es nosotros tratando de copiarle a Él, sino Él viviendo su vida en nosotros. A eso se refiere Pablo cuando en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No se trata de que voy a copiarle a Él, sino que la vida de Él se manifiesta en mí, y eso vamos a ver en un momento. Ahora miren también en el libro de Gálatas cómo el mismo Pablo fue aprendiendo y en su entendimiento se dio cuenta que este plan ya estaba trazado. Antes de que empezara nada, ya Dios había decidido. Eso es lo que se llama el pacto eterno. La Trinidad decidió, el Padre planea la salvación, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo Él es el que nos aplica a nosotros de la salvación. Y a la vez también la vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible. En Gálatas el capítulo 1, miren lo que él dice. Voy a leer desde el versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Está hablando del Evangelio. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volvía de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y es interesante porque este libro de Gálatas, cuando fue escrito, la fecha, este es un libro temprano, estamos hablando del 49 o el 50 después de Cristo. Acuérdense que el Señor estuvo 33 años aquí.
y estamos hablando de más o menos unos 12 años, no, 33 de 50, como 16 años, algo así. Después que el Señor se va, ya escribe esta carta, ¿no? Y es una de las primeras. Este y el libro de Santiago son de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Pero ahora miren 2 de Timoteo, que eso es ya al fin de la vida de él lo que él escribe. En 2 de Timoteo, que es lo último que él escribe, en el año 67 después de Cristo. Estamos hablando ya del 50 al 67, 17 años más tarde, después de todo lo que él pasó en el servicio del Señor. En el capítulo 1 de 2 de Timoteo, en Gálatas, cuando empezaba, él dice que Dios le escoge a él desde el vientre de su madre. Pero ya en el 1.9, miren lo que dice ahí en 2 Timoteo 1.9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, obviamente, si ustedes ven la mentalidad que tiene Pablo ahora, dice, este plan estaba hecho antes que empezara nada, y Dios ya me escogió a mí. Es el llamado de los romanos, eso. Es mi correo. ¿Es mi correo? No, es el mío. Ah, es el tuyo. Okay. Yo iba a decir, no tengo ningún romano en la familia. Mientras no llamen para decapitar a nadie. Porque los romanos se acostumbraban a matar cristianos. Entonces ustedes tienen ahí que este plan estaba trazado desde antes que empezara nada, ya el Señor ha estado en control. Y uno tiene que aprender eso. Cuando uno ve eso, ya uno ya puede decir, bueno, entonces obviamente yo quiero saber cómo es que él diseñó el cristianismo, porque si esto ya estaba trazado desde antes, no es que el cristianismo se va desarrollando según van pasando los años. No, esto ya estaba hecho de antemano. Miren conmigo también en Hechos, por ejemplo. Miren en Hechos. Hechos 4. Tengo que saludar a los que están en el Ustream, ya ahorita están empezando a entrar, porque se manda un mensaje por el email a todos los que reciben los correos nuestros, y empezaron ya a entrar los hermanitos a oír la lección, y tengo que saludarles y decirles que estoy en Puebla, con el mole poblano. Hoy día fue tremendo, puras carnitas, ¿verdad? En la pura carne. Es que me recuerdo de un carnicero que se convierte a Cristo, y todos los hermanitos van a la carnicería a comprarle carne y querían que les fíe. Y entonces él dice que no, que él no fía, este creyente, ¿no? Entonces uno de ellos dice, oiga, pero ya somos hermanos. Dice. Y el carnicero le dice, sí, pero en la carne no. Dijo. En la carne no somos hermanos. Somos hermanos en el espíritu, pero en la carne no. Así que no se salieron con la de ellos de mocharse para poder llevarse la carne. Dice en Hechos 4, dice, porque verdaderamente, dice el 27, noten que todo está en el plan de Él, y eso uno tiene que saber. Y eso no es un alivio, porque si ya cuando uno empieza a darse cuenta que Dios está en control de todo y siempre lo ha estado, Él también cambia totalmente mi perspectiva del cristianismo. Dice en Hechos 4, 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Qué interesante que los políticos están juntos y los judíos con los gentiles que odiaban porque les llamaban perros, están juntos, y todos juntos pero para irse en contra del Señor. Ahí sí se juntan. Y miren lo que dice, estoy en el versículo 28, para hacer, miren lo que dice ahí, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, todo eso que pasó ya estaba decidido que así iba a ser. Entonces, cuando uno de pronto se encuentra que Dios está en control en todo y siempre ha estado en control, cambia mi perspectiva del cristianismo. Entonces yo necesito saber cómo es que Él obra entonces. Recuerden ustedes que cuando el Señor Jesucristo fue aprendido, ¿se acuerdan que fue a Getsemaní y ahí Él agonizaba y dice al Padre que aparta de mí esta copa, como diciendo, si hay otra manera de arreglar este problema, que lo hagamos? Pero Él dijo, pero se haga tu voluntad y no la mía. Y el Padre dijo, a la cruz. Y es interesante que cuando vienen a aprenderle a Él dijo, yo soy al que ustedes buscan, a estos déjenlos ir. Y los dejaron ir. ¿Sí? Los discípulos andaban con Él, ellos se fueron y solamente le agarraron a Él. En todo lado van a ver que Él está dando órdenes. Él siempre está en control. Otro tema es interesante en la muerte de Él.
uno ya sabe que cuando uno está muriendo, la voz se decae, o la persona que agoniza ya no tiene fuerzas, etc., ¿no? Interesante que el Señor en la cruz gritó a gran voz: en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Sí, Él se entregó, Él no agonizó nunca, nunca fue una víctima, Él se entregó a sí mismo. Miren lo que dice Filipenses. Entonces tenemos que conocer a este Señor y el plan de Él a través de los siglos. O sea, cómo esto ya estaba hecho, no, a nadie le cae por sorpresa. No es que Adán y Eva caen y Dios dice: ¿y ahora? Ya me echaron a perder todo esto. No. Él ya sabía todo lo que iba a pasar desde antes de hacerlo, antes que Lucifer cayera. Porque si ustedes están estudiando las cronológicas, no sé en qué lección van. Nos quedamos como en la quinta. En la quinta, o sea, sí pasaron por el tema de los ángeles. Y como Lucifer, que era un querubín, quería el trono de Dios, ¿se acuerdan? Y Dios lo echa, y él desde entonces se convierte en Satanás, que es un adversario, porque todo lo que Dios hace le está en contra. No más que tiene que tener siempre presente que Él es un espíritu creado, que no sabe todo, que no está en todo lugar a la vez, que no conoce mi pensamiento, ni siquiera sabe si existe, porque Él solo puede estar en un lugar a la vez. No es omnisciente ni es omnipresente. No sé por qué la gente le da tanta grandeza cuando Él está muy limitado. Y es más, no puede hacer nada sin pedir permiso. Y a nosotros no nos toca, dice 1 Juan 5:18. A nosotros nos puede tocar. Pues a mí me sorprende cuando le meten al diablo en todo, cuando él ni siquiera se ha enterado que tú vives. Porque es solamente un espíritu que puede estar en un solo lugar a la vez. Cuando un hermanito me dice a mí que el diablo me tentó, digo: ¿y por qué te crees tan importante para que venga el diablo en persona a tentarte a ti? Estar en Europa con algún líder mundial para estar hablando contigo. Algunos de los demonios de segunda mano, o mejor hablamos de la carne, no, de la pura carne, no metas al diablo aquí, ¿entienden? Ok. Y entonces en Filipenses el capítulo 2, miren esto, dice: haya pues en vosotros este sentir, el versículo 5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso fue un acto de Él, voluntario, ¿me entiende? Él se despoja de sí mismo, de la gloria de Él, obviamente no dejó de ser Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Ven cuán importante es esto? No podemos ver a Jesucristo como una víctima, porque Él nunca fue una víctima. Él se entregó. Él hizo esto que hizo por amor a nosotros, porque Él quería, como el Padre, la voluntad del Padre, que nosotros estemos con Él, pero ahora siendo semejantes a Él. Si el plan de Dios es hacernos a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8. Sí, el unigénito Hijo de Dios vino al mundo a morir para ser el primogénito, porque Él quiere que nosotros estemos con Él. Ese es el plan, ese ha sido siempre el plan. Y ya lo vamos a ver cómo a través de toda la Escritura, el tema de la Escritura es Jesucristo, y nosotros llegando a ser como Él, para disfrutarle al Padre eternamente en el cielo nuevo y tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Y dice aquí: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si cuando yo hablo con algún filósofo, uno de estos picudos, que en cierta manera rechazan al Señor, yo les digo: mira, dos cosas tengo que decirte al finalizar la conversación. La primera, que cuando estés en el juicio del trono blanco, tú no vas a poder decir que a ti nadie te habló de estas cosas. Ya te expliqué clarito que el Salvador es Jesucristo y vino por ti. Ok, tú lo rechazas, ese día no vas a decir: pero a mí nadie me habló de esto. Te van a sacar el video de esta conversación y ahora sí que ya no tienes excusa. Primero. La segunda, es muy importante que sepas que tú te vas a arrodillar ante Jesús. Si ahorita no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero un día, de todas maneras, te vas a arrodillar, porque toda rodilla se va a doblar delante de Él. No más que ese día ya va a ser muy tarde, porque ya no va a ser el Salvador, sino el juez. Sí. Nosotros no tenemos el concepto del Señor Jesucristo como Él es ahora. Vemos nosotros las fotos, siempre ponen a un güero de ojos azules, no le presentan como Él es ahorita. Y tenemos casi una idea muy curiosa del Señor. Recuerden que Él se fue en cuerpo al cielo.
en un cuerpo glorificado. Y la descripción de él está en Apocalipsis. Vamos a ver ahí. Apocalipsis capítulo 1. A mí siempre me preguntan que qué vi yo cuando llegué al paraíso, porque yo estuve ahí. Después, cuando me muero, me voy y el Señor me regresa. Entrando a ese lugar veo que se acerca a esta silueta que era impresionante, que está aquí, está descrita como es de él, y me dice: regrésate, no vas a morir hoy. Yo digo: sí, Señor, y en ese momento me despierto en cuidados intensivos. Médicamente yo no debo estar aquí, obviamente. El neurocirujano le dijo a mi esposa que yo tenía el 5% de chance de sobrevivir, y si sobrevivía iba a quedar como vegetal. Y yo tengo un amigo que es neurocirujano en Ecuador, que él es el que me checa todo el tiempo, ¿no? Y él había dicho a la iglesia: a Wilson ya no lo vamos a ver aquí. Estaba muy triste. Pero dijo algo que era muy importante y qué bueno que lo dijo. Dice: médicamente aquí ya no lo vamos a volver a ver. Porque él, como neurocirujano, ha visto muchos de sus casos. Yo tuve 2 derrames, y una persona que tiene 2 derrames en los libros de medicina no sobrevive. Pero él había dicho: a menos que Dios haga un milagro. Y Dios lo hizo, ¿no? Entonces, mire, esto es lo que yo vi. Aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas de aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sí, este es Jesucristo, porque el libro de Apocalipsis, el tema de Apocalipsis, otra vez, miren cuál es el tema, el capítulo 1, versículo 1. Nosotros siempre pensamos en Apocalipsis como el tiempo del fin, etc. Y sí tiene algo que ver con eso, pero realmente el tema dice aquí, en el capítulo 1.1 de Apocalipsis, dice: la revelación de Jesucristo. Ahí se ve él como él es, ya no como el cordero que cayó cuando le golpearon y todo eso, ya no. Aquí ahora él es el juez. Y de hecho, miren esto, miren el capítulo, podemos ver en el capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis. Pues conocerle a él y conocer todo el plan, conocer las dispensaciones, conocer dónde entra la iglesia, cómo es ahora que Dios trata con el hombre, cómo es que él está interesado en nosotros, qué ha provisto para poder vivir la vida cristiana, es el alivio para nosotros. Ya uno se ubica con este Dios todopoderoso y uno nomás le oye y está tranquilo porque él está en control. Y dice en el 11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como una llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, obviamente es Jesucristo, Juan 1.1. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, yo tengo un amigo que es pintor, y él me dijo que iba a tratar de pintar este cuadro de él viniendo, y atrás los ejércitos celestiales en caballos blancos. Siempre me dicen a mí que si va a haber animales en el cielo, digo, por lo menos caballos sí va a haber, porque aquí habla de caballos blancos, ¿no? Entonces, si te gustan los caballos, ya le hiciste. Ahora, ¿qué otros animales haya? No sé, porque no se menciona. El otro día alguien me preguntó, dijo: y una vez que se mueren los animales, ¿a dónde se van?
Digo, en ningún lado. Ya se acabó. No es como con nosotros, que no hay eso de que te mueres y se acabó todo, nada que ver. O vas al Hades o vas con el Señor. Una de las dos, no hay otro. Nadie está en el infierno todavía. Ese lugar es después del juicio final, del trono blanco. Ahí es cuando van a ser mandados al infierno. Ahorita cuando alguien me manda al infierno, me digo, no te preocupes, si no hay nadie ahí todavía, la puerta está cerrada. Pues no me preocupa realmente cuando me mandan al infierno. Hay gente que se enoja conmigo, no, en serio. No les gusta escuchar la palabra, ellos quieren su negocito. Ahora, miren conmigo en Génesis 3:15. Sí, hemos visto Apocalipsis y lo que quiero que vean es que toda la Biblia, el tema es del Señor Jesucristo. En Génesis 3:15, que ustedes estudiaron en las cronológicas, en las primeras lecciones, que tiene que ver con el protoevangelio, que es la primera vez cuando Dios da a conocer que Él iba a mandar a su Hijo para salvarnos. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, ¿y qué más dice? Y tú le herirás en el calcañar, que es el talón. El golpe mortal del hijo de la mujer, porque la simiente se refiere a un hijo, es Cristo golpeando al diablo en la cabeza, un golpe mortal, y el diablo le heriría en el talón nada más. Esto pasó cuando Cristo muere en la cruz. Y Colosenses 2:14-15 habla de eso, que Él triunfó sobre el diablo y los demonios, ¿no? De hecho, vamos a ver eso. En Hechos 2, más bien en Colosenses 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pues Dios da a conocer en 3:15 de Génesis que el hijo de la mujer, que es el hijo de él, que es el Señor Jesucristo, iba a venir a darle un golpe en la cabeza a la serpiente, que es el diablo. Entonces la primera vez ahí que se menciona la venida de él al mundo. Pero si ustedes ven conmigo en el versículo 21 de Génesis 3, es la primera vez que él da a conocer cómo iba a resolverse el problema del pecado del hombre. Es la primera vez que Dios nos da un indicio de cómo iba a hacer eso. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que una vez que caen Adán y Eva, ya vieron eso ustedes en las lecciones de las cronológicas, automáticamente se dieron cuenta de que estaban desnudos? ¿Sí? Y empiezan problemas psicológicos, problemas ecológicos, problemas matrimoniales, problemas de autoestima, en fin, ¿no? ¿Se acuerdan cómo ya Adán en tinieblas, según él, se va al bosque para esconderse de Dios? Ya él ya cree que puede esconderse de Dios, imagínense usted. Y hasta la fecha hay quienes piensan que se pueden esconder de Dios. No se puede. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dijo el salmista. ¿A dónde huiré de tu espíritu? No se puede. Y entonces yo me acuerdo que hay un amigo mío, historiador, me lleva a ver un museo de arte, cuadros, ¿no? Entonces ahí está el Adán y Eva de no sé quién, con una hoja de higuera en los genitales. Digo, dile a este pintor que vaya a leer la Biblia, porque Adán y Eva se pusieron delantales. Y cuando yo le pido a mi mujer un delantal, no me trae pues, dos hojitas así, no. El delantal te cubre todo, ¿me entienden? Ellos se hicieron delantales, porque ahora ya sentían vergüenza de estar desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y lo que hace Dios en el versículo 21 de Génesis 3, miren lo que él hizo. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué? Túnicas, ¿de qué? ¿Para qué? Obviamente les quita las hojas, que siempre es el esfuerzo humano. ¿Sí? Ellos en su propio esfuerzo se hacen estos delantales de hojas de higuera. Les quita el Señor eso, los encuera y ahora les viste con pieles de animales. Ahora, ¿y de dónde sacó las pieles? Tenían que morir animales. Es la primera vez que Dios da a conocer que iba a morir alguien inocente para arreglar el problema de Daniel. Que sangre iba a derramarse y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y cómo sabemos que ellos entendieron eso? Por lo que hace Abel. ¿Se acuerdan cuando vienen a ofrecer sacrificios Abel y Caín? Caín trae legumbres, fruto de la tierra, porque era labrador, y Abel, ¿qué trajo? Un cordero. Y obviamente Adán y Eva le explicaron a ellos que debían acercarse por un cordero. Y el cordero es el Señor Jesucristo.
Desde el principio aparece el Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes por qué nació Él en un pesebre, el Señor Jesucristo? ¿Tienen idea por qué tenía que nacer en un pesebre Él? Porque Él es el Cordero, ahí nacen los corderos. Siempre oigo que dicen que Fox quería identificarse con los pobres. Digo, no. Simplemente el Cordero nace en el pesebre porque Él es el Cordero de Dios. ¿Y quiénes fueron a verle que estaba envuelto en pañales? ¿Se acuerdan? Los pastores. ¿Y los pastores que cuidan? Borregos. O sea, entonces es impresionante todo eso. Y uno ve en toda la Escritura cómo el Señor Jesucristo está por todo lado. Y eso es lo que quiero que vean. ¿Por qué entonces nosotros estudiamos sistemáticamente? Miren en Lucas. Vamos a Lucas 24. Y esta es, digamos, la manera que nosotros debemos estudiar la Biblia, porque así el Señor dijo que había que estudiar la Biblia. Esto nadie lo ha inventado, estas son palabras del Señor Jesucristo. En Lucas 24:13, quiero que noten algo ahí interesante, miren. En Lucas 24:13 dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 2 horas iba a tomar el viajecito, caminando. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Noten esto interesante aquí. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Empezaron 2 el viaje y ahora ya eran 3. El Señor se acerca a ellos y Él está caminando con ellos, pero no les reconocieron. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Buena pregunta. Y miren lo que dice. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, obviamente no sabe que estoy en clase. No sé quién es, al ratito le vuelvo a llamar. Mire, este Cleofas, cuando él le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Mire, qué interesante, ¿no? ¿A quién está diciéndole esto? Cleofas, ¿con quién está hablando? Con el protagonista de todo lo que pasó. Imagínese, eres el único que no ha sabido lo que ha pasado. Me parece tan curioso que él esté hablando así al Señor. Si el Señor era al que le hicieron todo, Él es el Señor resucitado, y como no lo ve, entonces Él está explicando al Señor algo que el Señor sabe de porque Él pasó por todo eso. Se parece a nosotros de Cleofas. Nosotros queremos explicarle al Señor las cosas, ¿bien? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Ananías que vaya a hablar con Saulo? ¿Qué le dijo a Ananías? Que no has leído el extra, esos periódicos amarillenses, no sé, que hablan de puros crímenes y cosas. Que no sabrás que él anda matando cristianos, ¿sí? No ve que el Señor no sabe nada. Y Ananías le está recordando al Señor que lea el periódico, por favor. Que no sabe quién es ese Saulo. Me estás mandando a un tipo que persigue a la iglesia. Está tremendo eso. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Pedro que vaya a ver a Cornelio? Cuando tiene ese éxtasis con el lienzo que dijo, mate y come, dijo, no, dijo, yo no voy a matar más limón, ¿se acuerdan? Y cuando le mandan donde Cornelio, dijo, dijo, ir a comer con gentil no quería. Y llega donde ellos, dice, ustedes saben cómo para un judío es abominable sentarse a comer con un gentil, pero a mí Dios me ha mostrado que no llame inmundo lo que él ha limpiado, así que ¿para qué me mandaron a llamar? Él ni siquiera sabía el misionero, que estaba ahí para hablarles de Cristo. ¿Sí? Ese tipo de misioneros hemos tenido nosotros. Y aquí este Cleofas le está hablando al Señor como que el Señor no sabe nada, y mire lo que dice en el 19. Él les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué cosas? Es impresionante. ¿Sabe lo que yo hubiera hecho cuando me está hablando así? Dice, no sobre los ojos, que no sabes con quién estás hablando. Pero el Señor dice, ¿qué cosas? Dice, qué entrevista. A mí, Él siempre me impresiona. Sí, a Él hicieron todo, ellos están hablando de Él, y como no le ven, no, pues entonces empiezan a decir, tú eres el único forastero. Allá somos, mírame, yo soy. No le dijo eso, les dice, ¿qué cosas? Dice, ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Para empezar, Jesús, ¿de dónde era?
¿Era de Nazaret o de dónde era? De Belén, no. De Belén, de Judá. Él no era de Nazaret. Sí creció ahí, porque si él hubiera sido de Nazaret había un problemón. ¿Cuál sería el problema? Que si él hubiera nacido en Nazaret no cumplía la profecía, porque la profecía decía que iba a nacer ¿dónde? En Belén. Si no nace en Belén, estamos en un problema. Entonces no es el Mesías, porque no se cumple la profecía. ¿Se da cuenta cómo es tan importante esos detalles? Pero como la gente no le conoce, dicen que es Jesús de Nazaret. Dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, ahí estamos en un problema, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Sí, es interesante que no dicen que es el Hijo de Dios, sino que es un profeta. Tanta gente dice que Jesús es un buen maestro, que no sé qué. No. Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Ve el punto, cuán importante es conocer a él, y obviamente no le conoce. ¿Qué más dice aquí? Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Imagínense que le están relatando a él lo que le pasó a él, y el Señor nomás lo está oyendo, nomás tranquilamente. Escúchale, no te enojes, escúchale. No, pues ellos todos saben, ¿no? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Mira, a nosotros no nos consta, están hablando por el Señor resucitado. Estas mujeres vinieron a decir eso, pero como a nosotros no nos consta, por eso nos estamos regresando al pueblo y vamos bien tristes, porque no creen. ¿Ve el punto aquí? Ya dijeron que Él vive, pero ellos nada que ver, y están hablando por el Señor resucitado y no lo pueden ver por incrédulos. Y dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron, así que a nosotros no nos consta. Quizás las mujeres por las tristezas están inventando. Y ahora sí el Señor lo que les dijo, mire lo que dice el 25. Oh insensatos. Para que entienda esta palabra, es como dicen los abuelos, sonsos. ¿Y tardos de qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde cuándo, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, comenzando por los 5 primeros libros de la Biblia, que es lo que escribió Moisés, y siguiendo por todos, ¿qué? Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Pues uno tiene que leer el Antiguo Testamento viendo dónde está el Señor Jesús, dónde aparece el Señor Jesús ahí. Ya vimos Génesis 3:15, ya vimos con Abel el Cordero. En Noé también ustedes pueden ver al Señor, que es bien interesante, porque el arca, ¿de qué material fue hecho? De madera. ¿Cuántas puertas tenía? Una puerta. ¿Y Noé qué tenía que hacer allá adentro? ¿Tenía timón el arca? Él solamente tenía que quedarse ahí. Es bien interesante porque 160 veces en el Nuevo Testamento dice en Cristo, que permanezcamos en Él. ¿Sí? Ese es bien interesante. ¿Y quién dijo que era la puerta? Cristo es la puerta. Entonces uno va viendo en todo el Antiguo Testamento aparece el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Isaac, cómo él cargó la leña para el sacrificio? ¿Quién cargó la cruz? La leña. O sea, ahí está Isaac, es una figura de Cristo. Por todo lado uno puede ver esa enseñanza, ¿no? Como el tema de toda la vida es el Señor Jesucristo y la obra de él en la cruz. Porque ahí está la victoria. Y miren lo que pasó. Entonces cuando él les dice desde Moisés y los profetas lo que de él decían, ahora vamos a tener que estudiar el Antiguo Testamento buscando al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Llegaron a la aldea donde iban y hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Ahora esto de partir el pan, ¿qué representa? En la cena del Señor, ¿qué dijo él cuando partió el pan? Que era su cuerpo. Pues obviamente está refiriéndose a qué evento, a la cruz, ¿no es cierto? Entonces cuando él rompe el pan, mire lo que pasó. Cuando uno entiende la cruz de Cristo y qué pasó en la cruz, mire lo que pasó interesante. ¿Qué pasó?
Entonces les fueron abiertos los ojos, ¿sí? Y les reconocieron. Puedes imaginar la cara de ellos cuando, oye, nosotros le estábamos diciendo a él de Jesús y él es Jesús. ¡Ay, qué vergüenza! Dijo, ya ese es un oso con grandotas letras decimos ahorita. ¡Qué oso! Puede imaginarse la cara entre los dos osos ahí hablando de nosotros. ¿Ves? ¿Por qué no te callas, bro? Si todo el tiempo estábamos hablando con el señor Sonso y tú explicándole, dice la Cleópatra, le dice el otro, explicándole. Calla, Sonso, sal. Yo nomás así me imagino, hermano, me sonrío, digo, porque nosotros somos igualitos. Oramos al Señor y en nuestra oración siempre le decimos al Señor lo que Él tiene que hacer. Porque el Señor no sabe nada. Si yo no le digo, no puede hacer nada. Yo te estaba esperando que me digas qué tengo que hacer, porque si no hablas tú no puedo hacer nada yo. Qué ridículo. Que en lugar de decir, ¿sabes qué? Haz lo que vayas a hacer tú, porque tú eres sabio, tú sabes todo. No, nosotros le damos al Señor las instrucciones. Impresionante. Me dicen a mí, entre los evangélicos, es bien curioso, porque dicen, vamos a ayunar para que el Señor haga no sé qué. Digo, eso no es ayuno, eso es huelga de hambre. Yo no participo en huelgas de hambre. Porque en la huelga de hambre, ¿para qué hacen la huelga de hambre? Para que los políticos hagan lo que quieren o no. Entonces, el ayuno no es para eso. O sea, Él va a hacer lo que Él quiera. Si quieres ayunar, ayuna, pero Él va a hacer de todas maneras lo que Él quiera. Entonces, mire, muchas de las cosas que nosotros tenemos, las ideas que tenemos de Él, van a tener que cambiar. Y vamos a tener que tener el concepto de la Biblia como debe ser, estudiar la Biblia como debe ser, y cómo mismo es que es el cristianismo, porque la verdad, ahí es donde se trabó la carreta. Porque nosotros venimos a Cristo y es como me dijo una señora, dice, si haber sabido, dice, yo no me hago cristiana, dice, pues, ¿qué le pasó a usted? No, dice, a mí me dijo el predicador que si yo venía a Cristo iban a acabar mis problemas. Total, ahora tengo más problemas. Ya hasta me desheredaron, dicen mis papás. Digo, ¿y Chile dijo usted que se iban a acabar los problemas? No, pues ese predicador mentiroso, dice. Porque ahora es un mensaje así de que venga el Señor y se te acaban los problemas, que te va a dar todo, que no es que cuando nada que ver. Él lo que quiere es hacernos a la imagen de Cristo, y eso implica que va a tronarnos hasta que no confiemos en nosotros mismos. C.S. Lewis tiene un libro que se llama El mero cristianismo, y ahí él pone un ejemplo de un niño que le duele la muela. Entonces va donde la mamá y dice, mamá, me duele la muela, que le dé una pastilla para el dolor de la muela. Ok, la mamá le da una pastilla para el dolor de la muela, pero ¿qué hace la mamá? ¿Ella se queda ahí o qué hace la mamá? Obviamente al día siguiente le lleva al dentista, ¿verdad? Y el dentista la ve la dentadura y dice, hijito, dice, a ti tengo que hacerte toda la dentadura porque ti es toda podrida. Va a tener que ir una por una cambiándote toda la dentadura porque estás mal. Y el muchacho dice, él le dice, yo nomás por un dolor de muela ahora resulta que me van a cambiar toda la dentadura a mí. Uno viene al Señor nomás por un problema y ahora resulta que me va a hacer otro nuevo. Y entonces retiran, dijo, no, ya exageraron aquí, dijo, ya, mucha iglesia, muchos estudios. Yo lo que quería nomás que me ayuden el problema, ahora resulta que me va a hacer otro. No, Señor, dijo, yo así estoy bien. Y cerrado. Digo, pues ¿quién te habló del cristianismo? Ni siquiera te dieron las bases de lo que se trata esto. Porque si yo le hablo de la salvación a un preso, en la mente de él, ¿qué está pensando que es la salvación? Salir de la cárcel, obviamente. Si voy a hablarle a un enfermo en el hospital de la salvación, para él, ¿qué es la salvación? Que le sane. Si alguien está con problemas económicos, es que le dé lana, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos en el problema porque no es por ahí. Se da cuenta cómo dice Cleofas, y nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel. O sea, ellos querían un Mesías político, que les ayudara en los problemas de ellos, de la nación. Y cuando nada que ver, el Señor no vino a eso, Él vino a algo mucho más grande, para hacernos a su imagen y semejanza. Imagínense que el tema nuestro es que la señora diga de su marido, mi marido es igualito al Señor Jesucristo. Y lo mismo que el marido diga, mi esposa es igualita al Señor Jesucristo. En lugar de decir, mi esposa, mejor ya hablamos del tema, digo, porque es que a un muchacho en Chicago le encuentra la policía a un niño. ¿Cómo te llamas tú? Ya le da el nombre. Dice, ¿dónde vives tú? Yo vivo en el infierno, dijo. Deja de bromear, chamaco. Dijo, ¿cómo que en el infierno? Sí, dijo, en el infierno, yo vivo en el infierno. Si quiere vamos a que vea, verá. Pues ya le llevan a la casa y cuando van llegando,
Estaban los papás peleándose. Y dice la mujer le dice al marido, ¡diablo! Y él le dice a ella, ¡bruja! Y ella dice, esta casa es un infierno. Y dice el niño, ¿no le digo? Yo vivo en el infierno. Mi papá es el diablo y mi mamá es una bruja. ¿Y vos dónde vives? Espero que no en el infierno, carnalón. Entonces, el tema aquí es que el Señor dice, Moisés y los profetas hablaron de quién? De él, de Jesús. Pues puede usted imaginarse qué interesante que uno llegue a la Biblia para buscar a Jesús en todo el Antiguo Testamento. De eso se trata. Ahora, en la transfiguración, ¿se acuerdan quiénes aparecieron con él? Que él se hace todo resplandeciendo los vestidos blancos y todo. ¿Quiénes aparecieron con él en la transfiguración? Elías y Moisés. Moisés la ley, Elías los profetas. ¿Me entienden? ¿Y de qué hablaban? ¿Puede usted imaginar? ¿Sabe de qué estaban hablando Moisés y Elías? Estaban hablando de la partida de Jesús a Jerusalén a morir en la cruz. Entonces, todo Moisés y los profetas hablan del Señor viniendo a morir por nuestra redención. Ahí está el libro de Levítico con la ley ceremonial, todos los sacrificios, todo lo que se debería hacer con sacrificios. Quiero que veamos un ejemplo, mira, vamos a ver eso. Si los sacrificios tienen un propósito, vamos a Levítico, a ver los sacrificios. Después de Éxodo está Levítico. Dice aquí, a ver, vamos a ver la ofrenda, los gratos. A ver, miren el capítulo 1, vamos a ver ahí, de Levítico. Ustedes pueden ver todos los sacrificios que tenían que hacer. Y obviamente era tremendo porque los judíos se cansaban de eso. Digo, no vamos a ofrecer tantos sacrificios. O sea, yo tengo que entregar animales perfectos y todo, y ya le entrego, y acaso eso para mi pecado. Otra vez tengo que regresar porque otra vez lo volví a pecar. ¿Entiendes? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá. Eso es muy importante. De su voluntad. A la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Mire ese acto. Pone la mano en la cabeza. ¿Qué más? Y será aceptado para expiación suya. Entonces, ¿qué va a hacer? Uy, no sé si usted ha visto cuando se corta la yugular de un animal, ¿qué pasa? Salta la sangre por todo lado. Y entonces el que puede hacer el sacrificio agarra al animal y ¡suac! Y claro que queda él manchado de sangre por todo lado. Y llega a la casa y la mujer dice, ¿de dónde vienes? No, fui a hacer el sacrificio. Ah, razón, dice, porque viene todo ensangrentado. ¿Qué representa eso? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si cuando la sangre de Cristo nos salpica, ya estás perdonado. Eso era el cuadro que Dios quería que ellos tuvieran presente. Imagínense ustedes cuando el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, una bola de carne chorreando sangre, eso es básicamente lo que era, porque dijo Isaías que no había en el parecer. Vean esto, ya. Vamos a Mateo 27, solo para que vean la brutalidad con la que él fue tratado. Entonces, y eso en el Antiguo Testamento, cuando uno ve, dice, ay, pobrecitos animales. No. El plan ahí era que vean lo que iba a pasar con el Hijo de Dios. Que ellos supieran lo que iba a pasar con el Hijo de Dios. Y en Mateo 27, miren esto. Cada vez que leo esto a mí me estremece, oiga. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, que es algo vergonzoso, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Imagínense una compañía de soldados romanos haciendo esas burlas con él. Y los soldados no eran novatos, esos eran gladiadores. Los soldados romanos estaban bien entrenados, eran hombres fuertes, rudos, y burlándose de él, se agacha así
y a salve el rey de los judíos, burlándose. Y no se quedó ahí. Mire qué más hacían. Y escupiéndole, tomaban la caña, le quitan la caña, ¿y qué hacían? Y ¡suac! En la cabeza. Esto está tremendo. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. También dice el pasaje paralelo en los otros evangelios que le vendaban y le daban de golpes y decían, a ver, adivina quién te golpeó. Y él no dijo nada. Cuando Pedro, ¿se acuerdan que cortó la oreja de Malco? ¿Se acuerdan? Y el Señor le regresa la oreja y le cura, ¿no? Y dice, mete la espada en la vaina. ¿No crees que yo, si yo quiero, puedo mandar ahorita a más de 12 legiones de ángeles que vengan y me defiendan? Si una legión de soldados romanos, está hablando usted de 5.000. 5.000 por 12 eran 60.000 ángeles. Dijo, más de 12, entonces hablando un montón de ángeles que pueden venir a defenderle. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Así que Él se entregó. Si ustedes ven lo que pasó aquí mismo en Mateo 28, miren la resurrección del Señor. En el 28, solo quiero que vean un dato que tan interesante esto, mire. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando revolvió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Cuántos ángeles hicieron eso? Uno. ¿Cuántos? Un ángel. Mire lo que pasó. Su aspecto era como un relámpago. ¿Puede usted imaginar? ¿Ha visto un relámpago? Y mueve la piedra, se siente encima de la piedra. Ahora dice aquí, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Con uno. ¿Puede usted imaginar más de 60.000? Y ese es el cuadro que nosotros tenemos cuando Él viene montado en el caballo blanco y atrás todos los ejércitos celestiales. No. Obviamente no lo conocemos. Y Él dice que nos va a defender a nosotros. Y Él es nuestro abogado delante del Padre. Y Él intercede por nosotros delante del Padre. Y Él está interesado en nosotros. Mandó a su Espíritu para que nos enseñe. Él quiere todo con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la Biblia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Entiende esto? Es tremendo, ¿no? Uno, se quedaron como muertos, tirados. ¡Pua! Ahí quedaron. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ya no está. Entonces, nomás ve por qué es tan importante estudiar tan sistemáticamente, porque tenemos que ver desde el principio hasta el Apocalipsis, y por todo lado aparece el Señor Jesucristo. Sí, en la Biblia el tema es el Señor. No es David, no es Moisés, porque todos son fallidos, es el Señor. Miren en el Salmo 22, 900 años antes de la muerte de Cristo, esto escribe el salmista David. El rey David escribió esto. Obviamente él era profeta también, y era rey y profeta, pero él no era sacerdote. Solo Cristo fue rey, profeta y sacerdote. Solo él. Los demás, este era rey y profetizó. Miren lo que dice aquí en el Salmo 22. El versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron, ¿qué dice? Esto fue dicho antes que existiera el Imperio Romano, antes de que hubiera el castigo de la crucifixión. Ya está hablando de que iban a horadar, a hacer agujeros los pies de sus manos, la crucifixión. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿No hicieron eso los soldados romanos? ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel tuvo sed en el desierto? ¿Qué es lo que Dios le pidió a Moisés hacer para que saliera agua? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere hacer? Golpea la roca, ¿verdad? Ahora, usted golpea una roca a ver si sale agua. Eso era un cuadro. ¿Cuál era el cuadro? ¿Quién es la roca? Dice Cristo, dice Corintios 10:2, que la roca que le seguía era Cristo.
El alimento que comían era espiritual. Entonces lo que vemos nosotros, el cuadro que vemos con Israel, que era físico, para nosotros es enseñanza espiritual. La segunda vez, Moisés, ¿qué tenía que hacer con la roca? Solo hablarla, porque ya Cristo muere una vez, no dos veces. La segunda vez al Cristo resucitado solo tienes que hablarle, ya no va a morir otra vez. ¿Y qué hizo Moisés? Le golpeó dos veces y Dios dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, no entres, por incrédulo. Le dije que le hablaras, no que le golpearas. Ya rompiste el tipo de Cristo, ya no puedes entrar. Y no entró. ¿Se acuerdan que Moisés no entró? Le insistía, le dijo, bueno, te voy a dejar ver la tierra de lejos, pero aquí te moriste tú y no vas a entrar. Ahora, nomás quiero que piensen en esto. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz murió, ¿qué hizo el soldado con la lanza? Le atraviesa el costado, ¿y qué salió? Agua. La roca. ¿Ven cómo todo encaja? Esa roca es Cristo. Y así van a ver por todo lado, mientras están estudiando sistemáticamente, van a ver al Señor Jesucristo por todo lado. Y es maravilloso estudiar así. Entonces, esa es una de las razones por qué nosotros estudiamos sistemáticamente la Biblia y no por temas. O sea, en la parte que nos toca de la Biblia, esa parte estudiamos. No vamos hoy el amor, mañana el odio, después la venganza, después el perdón. No hacemos eso, estudiamos la Biblia sistemáticamente. En la iglesia de Mission ahorita estamos en 1 Timoteo, en Monterrey también. En Ecuador están en Gálatas, otros están en Hechos, en Reynosa estamos en el libro de los Hechos. Y así, pero todos empezamos con las cronológicas, que son 20 lecciones para conocer al Dios de la Biblia. Porque es muy importante eso. ¿Han visto que todo el mundo habla de Dios? Los brujos hablan de Dios, en la televisión hablan de Dios, los políticos hablan de Dios, todo el mundo habla de Dios. No más que yo me pregunto, ¿y quién es Él? Porque cada quien tiene su Dios de su imaginación. Nosotros, el Dios nuestro es el Dios de la Biblia. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Jesucristo, de Pedro, de Pablo, es nuestro Dios. Es el Dios de la Biblia. Es muy diferente. Estaba yo sentado en una mesa y estaba una doctora en filosofía ahí, pero bien picuda, picudísima. O sea, muy inteligente la señora, de verdad. Ella en el campo que ella ha estudiado domina esa cosa. Pero nomás se saltó la trampa y empezó a hablar de Dios. Ay, sí que ya salté yo también. Le dije, ¿sabes qué? Tú eres un ignorante. Por favor, no pretendas algo que no sabes. Tienes que aceptar que no sabes. Ya podrán verse la cara de la doctorita cuando yo le digo que es un ignorante. Se enchiló. Se puso toda roja de coraje. Y le hago yo algunas preguntas bíblicas y no sabía la respuesta. ¿Y sabe lo que me dijo al final de la conversación? Dijo, creo que voy a tener que estudiar la Biblia porque no sé nada. Digo, no te digo que eres un ignorante. De la Biblia. Ahora, de lo tuyo tú sabrás, yo de eso soy ignorante, porque yo no sé de lo que tú has estudiado, eso yo no sé. Pero de la Biblia, hijita, estás perdido. Entonces ahora está estudiando las cronológicas. ¿Sí? Porque tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Mi abuelita, ¿verdad? Yo era chiquito y mi abuelita decía, que Dios te bendiga, hijito. Y a mí me daba miedo cuando la abuelita me pedía, ven para darte la bendición. Ya se acuerdan que uno se arrodilla y Dios te bendiga, hijito, y ¡suac! Me daba un zapo. No que era la bendición. Estaba enojada conmigo. Y aprovechaba que estaba arrodilladito y ¡suac! Y un día yo le pregunto, digo, abuelita, ¿y quién es él? O sea, uno es ingenuo, de chiquito yo. ¿Yo qué vas a saber? Dijo, no, tienes la tradición. No, pues que me bendiga. ¿Quién será que me bendice? Pero que me bendiga, ¿verdad? Sí. Cada uno tiene un concepto de Dios y la gran mayoría de la gente que nos rodea, a nosotros, nuestros parientes, amigos, todos, el Dios de ellos es un ídolo. Porque ellos quieren que el Dios de ellos haga lo que ellos dicen y si no lo hace, le ponen de cabeza. ¿Entienden? O sea, Dios tiene que hacer lo que yo le digo. Para eso le puse la veladora o lo que sea. Es un Dios de su imaginación. El Dios de la Biblia es absolutamente soberano. Él hace lo que le da la gana a él. Tú no puedes ir a decirle a él lo que tiene que hacer. ¿Okay? Eso quiere decir que es soberano. ¿Entiendes? Él está en control de todo. Él pone reyes, quita reyes. Él muda los tiempos. Miren, ¿se acuerdan ustedes del Titanic? Los que hicieron el Titanic
bien sonsos. ¿Sabe lo que dijeron? Que ni Dios lo podía hundir. ¿Y qué cree que pasó? Ni un viaje hizo. A Dios nomás le toma un pedazo de hielo que se llama un iceberg y hizo pedazos de la nave esa. Ah, que ni Dios le podía hundir. ¿Cómo no? ¿Se acuerdan ustedes de Nabucodonosor? No, que la grandeza, que no sé qué. Y Dios lo tuvo a él 7 años como una bestia comiendo pasto, sin inteligencia, las uñas como garras y el pelo como plumas, nomás para que acepte que solo hay un Dios altísimo. Y tuvo que reconocerlo. ¿Se acuerdan de Herodes cuando la gente dice, voz de Dios y no de hombre? Y en lugar de decirle, párenle ahí, yo no soy Dios. ¿Qué pasó en ese momento? En el libro de los Hechos, ¿no? Se cayó muerto y comido de gusanos en ese momento. Nadie se puede meter con él o contra él. No se puede. ¿Se acuerdan de Goliat y de David? ¿Cómo Goliat se burla de David? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Soy yo perro? ¿Qué? ¿Para que vengas a matarme a palazos? Como el otro viene con su calladito, ¿ve? Su bolsita de piedras y su onda. ¿Qué onda? Le decían a David. ¿Qué dijo? ¿Que soy perro que vas a matar a palazos o qué? Y el otro dice, tú vienes a mí con espada, lanza y caballo, y dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado. Así que tu pleito no es conmigo, es con él. Y oye, vas a morir, te va a cortar la cabeza a ti. Ah, dijo, así está. Y entonces él corre hacia David, y David no se corrió. Saca, ¿sabe cuántas piedras llevaba en la bolsa? ¿Sabe? ¿Se acuerda? 5. ¿Y sabe por qué? 5. Porque Goliat tenía 4 hermanos. Una para cada uno. Y eran piedras lisas, él sabía qué munición usar. Y agarra a una. ¿Y dónde se fue la piedra? ¿Sabe? ¿Ha leído la Biblia? ¿O usted nomás oyó eso en la escuela dominical? ¿Usted realmente oyó ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la piedra? Se quedó clavada aquí. ¿Y cómo se cayó Goliat? Hacia adelante. Se fue de bruces, o como decía mi abuela, se fue de hocico, decía. Y tuvo que tragar polvo por hablador. Así son. Yo también pensé que se fue para atrás, no, se fue para adelante. ¡Wow! ¿Sabe usted lo que es caer de boca en el piso? ¿Y qué hizo David? La espada la quitó y ¡suac! La cabeza, ahí está. Tú te metiste con el Señor, el pleito no era conmigo. Pues mire, ahí tiene usted otro tipo de Cristo. Pues uno en toda la Escritura, imagínense al Señor Jesucristo, Él siendo quien era, calladito, callado, enmudeció, dice, como cordero al matadero, enmudeció. Y es interesante que cada vez que se usa el término cordero, es el término de un cachorro, no de un borrego viejo, sino el original es el término de un cachorrito, porque los cachorritos no hacen ningún sonido cuando los matan. Los borregos viejos, eso sí, se quejan y todo, pero un cachorrito le matan y no hace nada. Un borrego. Si no, vayan allá al norte donde comen borrego, con el cabrito y todo eso, ¿no? También matan borregos. Impresionante, impresionante. Él enmudeció. Él podía defenderse y no se defendió. Todo lo que le hicieron era falso. Un abogado analizó que eran 49 puntos de la ley que fallaron con él en el juicio de él. Para empezar, ¿dónde ustedes han visto que un juicio se haga a las 12 de la noche? Y que el juicio ya venga cargado, ya la decisión ya estaba hecha. Se es culpable, que le crucifiquen. Pues ¿dónde va a haber un juicio así? Fallaron en 49 puntos de la ley con él. Imagínense eso. Y el Señor tranquilo. Él se entregó igual a la cruz por nosotros. Entonces, conocerle a este Señor y conocer el plan, como ya estaba trazado desde el comienzo hasta el final. Y Él, en medio de todo ello, Él quiere llevarnos a nosotros con Él. Mire lo que dice Juan 14. Porque lo que Él quiere es tener una relación con nosotros. Sí, el cristianismo es una relación, es una unión con Él. Es lo que Él quiere. Está tan interesado en nosotros de tener una relación, que mire lo que dice Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Qué dice? ¿Cree también en quién? En mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
¿Qué dice? Vosotros también estáis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, ¿qué Tomasito? Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y miren en Apocalipsis, miren, a mí me encanta esto porque en Apocalipsis ahí se dice lo que es el plan de Dios. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis, el capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Escúcheme bien, en el cielo nuevo y tierra nueva no hay mar, así que si a ti te gusta el mar, aprovecha ahorita porque ahí no va a haber mar. Aunque dicen que en el mar la vida es más sabrosa, ahí no va a haber mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Tabernáculo quiere decir la morada, como una tienda. Como vimos en Juan, que dice que Él se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito, Hijo del Padre. Aquí dice, Él va a hacer su morada aquí con nosotros. El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si Él siempre ha querido estar con nosotros, y así va a ser, vamos a estar eternamente con Él. Y mire lo que dice Romanos 8. Dice en el versículo 16, mire lo que hace el Espíritu Santo, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? Somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí. Imagínense que nosotros somos coherederos con Cristo, hijos de Dios. Ahora, ¿qué querrá decir eso? Esta sección la voy a terminar con una ilustración que siempre uso, que vale la pena mencionarla aquí. Un rico agarra a un muchacho de la calle y lo adopta. Va donde el abogado para que haga los papeles de adopción. Dice el abogado, pero ese muchacho no, digo, ¿por qué no vas a un orfanatorio? Ahí están por lo menos más saludables. Mira este creñudo, mira los dientes. Dijo, ¿y qué? Y yo lo voy a adoptar, tú no. Así que tú me haces los papeles porque yo decidí adoptar a este chamaco. Entonces hace los papeles y le adopta. Y desde el momento que se sella la adopción, ese chamaco de la calle ahora es hijo del riquillo. Y si el riquillo muere, él es el dueño de todo, ¿o no? ¿O qué quiere decir la adopción? Obviamente ahora tiene el apellido del que le adoptó, ¿no es cierto? Legalmente él es dueño de todo porque él es el papá. Lo lleva a la casa, llama a todas las empleadas, al chofer, las cocineras, el mayordomo. De aquí en adelante, este es el niño junior, porque este es mi hijo. ¿Okay? ¿Y qué dicen todos? Oh, dijo ese muchacho, ¿cómo le van a tratar como si fuera, si no es hijo del patrón? ¿Ellos pueden hacer eso? No. ¿Cómo deben tratarle? ¿Por qué? Porque así dijo el papá, ¿o no? O no más que hay un problema, ¿verdad? Ya lo llevan, lo bañan, viene bien vestidito, se sienta en la mesa y ve ahí unas manzanas en el centro. Agarra una manzana, dice, para comer mañana. Y agarra los tenedores de plata, dice, para vender, para poder sobrevivir. ¿Cuál es el problema? No le ha caído el 20 a él. No sabe quién es. Y el papá les trata de explicarse, no te preocupes, todos los días va a haber comida aquí, todo es tuyo, la casa es tuya, los perros, todos son tuyos. Yo soy tu papá, ya no vas a necesitar nada nunca más, no vas a pasar hambres ni fríos, ni tienes que robar nada porque todo lo tienes ya. ¿Y qué cree que hace el muchacho? Cada vez que ve algo, para mañana. ¿Por qué? Porque él no entiende quién es. Eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Ni tenemos idea de quiénes somos. Y dice ahí que somos coherederos con Cristo. ¿Y qué herencia le dieron a él? Todo lo que Cristo es,
Y todo lo que Cristo tiene es nuestro. Y de eso vamos a seguir hablando estos días, ¿ok? Para que vean qué impresionante es ver. Ya descansaste, pues ya tienes todo. Si no tienes que ganarte nada, ya te lo dio. ¿Qué dice Efesios 1.3? ¿Quiere ver lo que dice ahí? Mire lo que dice Efesios 1.3. No se trata de ganarte nada, porque nosotros queremos hacer algo para que Dios nos bendiga. No. Él ya te bendijo. ¿Qué dice Efesios 1.3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Es en Cristo que ya nos bendijo. ¿Con cuántas bendiciones? ¿Y cuáles bendiciones? ¿Qué preferimos nosotros, las bendiciones celestiales o las bendiciones terrenas? Dígame la verdad, Pedro. Me salieron muy espirituales. No seas mentiroso. No, mienten haciendo eso. Ustedes quieren las bendiciones terrenas y si no ya les voy a ir cuando están orando. Diga la verdad. ¿Sí o no? Pero ya no tienes que pedir algo que ya tienes. ¿Sí? Mis hijos están tremendos, ¿verdad? Yo llego a la casa y me llevo así una hamburguesa, algo, no, o sea, algún fiambrito que me gusta. Pongo en la refri a comer más tarde. Y cuando ya voy a comer, ya no está. Pues yo digo, a ver, ¿quién se comió mi hamburguesa? Y dicen uno de mis hijos, yo, ¿hay algún problema? No, nada. ¿Por qué hacen eso ellos? Porque son nuestros hijos. ¿Usted cree que el hijo del vecino va a hacer eso? El hijo del vecino dice, oiga, señor Campoverde, me regala un vasito con agua. Ahí está la llave, ya está el garrafón, ya están las botellas, agarra lo que quieras. ¿Por qué me andas pidiendo agua? No, pues que para él, como no es su casa, tiene que pedir. Y así nosotros nos acercamos al Señor. Dígame no. ¿Ves cómo tenemos que cambiar nuestra mentalidad? Dice que ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Y que entremos osadamente ahí. Ya tienes acceso al Padre cuando quieras. Ya eres hijo, ya tienes todo, ya te dio todo, ya te dio el Espíritu Santo, ya nadie te puede hacer nada a ti. Ah, pero nosotros andamos haciendo puntos para que me bendiga. Óigame, no. Mi hijo el segundo, me dice, oye papá, quiero ir a la playa y que nos lleves tú. Esta ilustración que les voy a platicar me costó una lana. ¿Okay? Llegamos a la playa porque yo estoy a 1:30 de la Isla del Padre. Eran como 8 muchachos y me dice a mí, y nos llevas y te desapareces y vienes a las 5 por nosotros. O sea que yo ni siquiera participo en el paseo. No. Ok, ya acepto. Llegamos a la playa y cruzamos un restaurante y dice mi hijo, para porque aquí vamos a comer. Caro. Y dicen los amigos, no, dijo, ahí no, yo no tengo dinero. ¿Cómo si yo no tengo dinero para entrar a ese restaurante? Ahí es caro. Dijo, y sé que está mi papá. Y yo le quedo viendo. O sea que yo voy a pagar todo. ¿O no? No, pues sí. Solo por haber dicho eso, pagué toda la cuenta. Porque eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros, esa actitud debemos tener con Él. No, pues sé que está mi papá. ¿O no tenemos papá nosotros? Vamos a aprender eso. Imagínense con semejante papá, ¿cómo no voy a descansar? ¿O tengo que andar yo preocupado de quedar bien con él o lo que sea? No, más bien disfruta lo que ya te dio y es lo que Dios quiere, que sepamos todo lo que ya tenemos en Cristo, que disfrutes, que te apropies de todo eso, que vivas como hijo, como hija, no como mendigo, como alguien que no entiende quién eres. Y en Filipenses 4, mire lo que dice. En Filipenses 4:19 me encanta. Mi Dios pues suplirá ¿qué? Todo lo que os falta, conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A cuántas riquezas tiene? Como dijo un predicador veterano, dijo, nuestro Padre es dueño de todas las vacas del mundo. Si necesitas algo, mata algunas vacas, vende la carne y te da lo que necesites. Es el dueño de todo. O sea, realmente le conoces a tu papá,
¿Sabes quién eres? Ya no eres ni esclavo, ya eres miembro de la familia. Es lo que dice Efesios. Esto está por todo lado. No más que nosotros leemos y no leemos. O sea, a mí me sorprende porque las librerías cristianas tienen un pancito de cerámica, ¿visto? Con todas las promesas, ¿no? Y es lo que los hermanitos leen. De la comida china, ¿han visto? No. Lee todo el consejo de Dios. Hay bastante para entender aquí, para disfrutarlo. Y en Efesios, mira lo que dice aquí. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros. 2:19 de Efesios. Ya no sois extranjeros, ni qué más. ¿Sabes lo que quiere decir advenedizo? ¿Tienes idea? Ahí está el problema. Nosotros leemos la Biblia y dice advenedizos. Ya no somos advenedizos. Señor, ya no soy advenedizo. ¿Y qué quiere decir eso? Que no soy advenedizo. Estamos como la hermanita que decía, Señor, dale más concupiscencias a mi pastor. Porque ella ni tenía idea que eran las concupiscencias. Pensaba que era algo bueno. Advenedizo quiere decir arrimado. Ya no eres arrimado, ¿ok? Sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Miembros de la familia. Y miembros de la familia de Dios. ¡Qué maravilla! Bendita la gloria del Señor. Vamos a hacer una oración y terminamos esta sección. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es verdad y nos ubica. Realmente el tema central eres tú y la obra perfecta consumada de la cruz, que a nosotros nos levanta a la gloria tuya, en posición a estar sentados a la diestra del Padre juntamente contigo. Señor, abre nuestros ojos a esta realidad. Ahora ya pertenecemos a la familia de Dios. Ya no estamos solos, nunca estaremos solos. Ya tenemos quien nos defienda, quien nos provea, y ya todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales son nuestras. Abre nuestros ojos, Señor, para que disfrutemos de todo lo que tenemos y quiénes somos. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, gracias a Dios. Vamos a hacer una pausita.